El día de hoy vamos a presentar el tema que es temperatura y alcalinidad perteneciente a la asignatura Producción Acuícola 2 a cargo del biólogo Juan José Bernal Zambrano. Este trabajo fue realizado por los estudiantes Romina Nicole Pozo Farías y don Sebastián Vázquez Romero, estudiantes de noveno semestre de la carrera de Acuicultura y Pesquerías de la Universidad Técnica de Manabí. Dentro de lo que es temperatura y alcalinidad, tenemos que tener claro que son dos parámetros de suma importancia dentro de la calidad del agua. La alcalinidad del agua se define como la capacidad para neutralizar un ácido o aceptar protones de hidrógeno positivo. Por lo general, la alcalinidad en la mayor parte de las aguas superficiales naturales o tratadas se debe principalmente a la presencia de aniones disueltos como bicarbonatos, carbonatos de calcio y hidróxidos de calcio. Al respecto, es importante señalar que la temperatura es una variable ambiental muy influyente en los organismos de cultivo, ya que actúa como un factor controlador. Los requerimientos metabólicos y controlados los procesos relacionados con la transformación del alimento, la mayoría de las especies presentan un lento crecimiento o lo estabilizan durante el invierno. Esto producto de las bajas temperaturas y un rápido crecimiento con el aumento de la temperatura hasta un cierto punto. Estos datos fueron proporcionados por la FAO. Tenemos que tener claro que la alcalinidad de los estanques de camarón de Penegos Buenamey es un parámetro de alta importancia. Su valor en la producción no debe bajar de los 80 miligramos por litro de carbonato de calcio para lograr crecimientos óptimos y una buena supervivencia en los estanques. Como dato tenemos que cuando el agua del cultivo tiene una alcalinidad baja, el pH fluctúa mucho. Es decir, varía, sube y baja los niveles bruscamente. Estos cambios bruscos de pH estresan al camarón, causando bajo crecimiento e incluso la muerte del mismo. Por otro lado, la temperatura es de suma importancia, ya que al aumentar la temperatura también aumenta la tasa metabólica, es decir, el organismo empieza a alimentarse más, por ende va a excretar más materia fecal y esto nos afecta directamente a la calidad del agua. Y también disminuye la concentración de oxígeno disuelto al aumentar la temperatura. Objetivos. Dentro de los objetivos tenemos objetivos general y objetivos específicos. Dentro del objetivo general tenemos realizar una revisión bibliográfica de sobre cómo actúa la temperatura y la alcalinidad en producciones acuícolas. Como objetivo específico, número 1 tenemos analizar cómo afecta un desbalance de temperatura y alcalinidad en una producción acuícola. Como segundo objetivo es determinar cuáles son los rangos de temperatura y alcalinidad para producciones acuícolas. Como tercer y último objetivo específico tenemos investigar si existe relación entre parámetros de la temperatura y alcalinidad en cultivos acuícolas. Dentro del desarrollo tenemos que con el aumento de la temperatura en el agua surge un incremento de la actividad fisiológica y metabólica. Además implican estos procesos un aumento de consumo de oxígeno y de las necesidades nutricionales del camarón. Esto con la finalidad de suplir los requerimientos energéticos para llevar a cabo las funciones de ingesta de alimentos, respiración, desarrollo fisiológico y evacuación y locomoción. Sin embargo, los efectos de una mayor temperatura del agua acarrean la disminución de la solubilidad de los gases del estanque. La temperatura afecta especialmente la respiración del camarón, ingesta de alimentos, su asimilación, el sistema inmunológico y el crecimiento. La alcalinidad es otro parámetro a medir. Este se refiere al valor de todas las bases presentes en el agua, como se mencionó anteriormente. Las principales son el carbonato y el bicarbonato. Estas sustancias son muy importantes ya que actúan como buffer. Al término buffer nos referimos como es una o varias sustancias químicas que afectan directamente la concentración de los iones de hidrógeno en el agua. Esto haciendo que la variación del pH en todo el día sea lo menor posible. Por lo general, el agua debe contener una alcalinidad de 20 ppm. Aguas con baja alcalinidad poseen una variación brusca de pH que ocasiona estrés en los organismos y una medida buena para subir el pH del estanque sería encalar. En la figura 1 podemos observar la relación entre una variación de alcalinidad y pH en un periodo de 24 horas. La línea negra se refiere al pH y la línea gris a la alcalinidad. Podemos ver cómo en la mañana aumenta el pH hasta llegar a un punto tope del mediodía y posteriormente tiende a bajar otra vez. La relación entre el pH y la alcalinidad es que a medida que aumenta el pH, también aumenta la alcalinidad. Tenemos que tener claro que parámetros de pH por debajo de 6 son ácidos y por arriba de 9 son aguas alcalinas.
Por lo general en cultivos acuícolas el pH tiene una variación de 2 grados en el periodo de 24 horas. Es decir, en la mañana puede estar a 7 y en la tarde puede estar a 9 grados. Eh, estos cambios de pH se dieron en un periodo de 24 horas en aguas alcalinas, totales y altas y bajas. Una alcalinidad alta. La alcalinidad alta en aguas de cultivo de camarón puede darse por densas poblaciones de fitoplancton y a su vez se ve afectado el pH. Este quiere decir que sube a 9 o más. Valores elevados por encima de 200 miligramos por litro de carbonato de calcio, sumado a un pH mayor a 8,5, se ve afectado el proceso de muda del camarón. Para corregir esto se debe reducir la población de fitoplancton mediante renovaciones fuertes de agua o aplicando algicidas. Un tipo de algicida sería el sulfato de cobre, pero esta algicida tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que elimina la población de fitoplancton, el exceso, y una de sus desventajas sería que en concentraciones muy elevadas causa la muerte del organismo, el camarón, o también causa malformaciones y crecimiento retardado. De esta manera podemos bajarla. La opción de aplicar algicidas en el estanque de cultivo no es muy recomendada en densidades de siembra alta o con camarón grande, puesto que se han afectado los niveles de oxígeno disuelto, causando estrés. Alcalinidad baja. La alcalinidad de los estanques de cultivo puede bajar por el ingreso de agua de baja salinidad con alcalinidad baja. También se ve afectada por la presencia de moluscos filtradores que consumen las sales carbonatadas en la columna de agua y que consumen el fitoplancton, causando aguas claras y alcalinidades caídas. Por este factor se debe primero controlar los moluscos y después elevar la alcalinidad en el agua de cultivo. El bicarbonato de sodio y el hidróxido de calcio son los insumos apropiados para aumentar la alcalinidad del estanque. ¿Cómo se expresa la alcalinidad total? La alcalinidad total se puede expresar de dos maneras. Con las siglas AT, alcalinidad total, como comúnmente se expresa, o del siguiente modo, que es la unidad SBV, que es un término alemán. Esto como la capacidad de fijar el ácido. Una vez que se ha completado la medición, se calcula la alcalinidad total a unidades SBV, o en miligramos por litro, como se prefiera, equivalentes al carbonato de calcio. Una vez se completa la medición, se calcula la alcalinidad total y como ejemplo, 50 alcalinidad total, 50 miligramos de alcalinidad total por litro. Un ejemplo de cómo calcularlo. Tenemos un dato arrojado que es de 2,5 miligramos por litro de alcalinidad total en el agua. Esto es igual a 2,5 SBV, en esa medida también se puede medir, o 2,5 por 50, que nos da una alcalinidad total de 125 miligramos por litro de carbonato de calcio. En la figura 4 tenemos un ejemplo de cómo calcular la alcalinidad total del agua. Esto consta de 4 pasos. El paso número 1 es agregar 3 gotas de la solución anaranjado de metilo. El paso número 2 es agregar otra gota de la solución HCI para hacer virar el color a rosado anaranjado. Posteriormente, como dato número 3, tenemos que la solución de HCI se agrega gota a gota con una pipeta graduada hasta que el agua adquiera un color anaranjado o amarillo. Y como cuarto y último paso, se toma nota de la cantidad de mililitros que se ha utilizado. Como siguiente punto tenemos el uso de la alcalinidad total en piscicultura. El agua tiene algún valor para la piscicultura si tiene una alcalinidad superior a 25 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. La mejor producción de peces se obtiene en aguas cuya alcalinidad varía de 75 a 175 miligramos por litro. La toxicidad para los peces de algunos productos químicos como el sulfato de cobre pueden variar en función de la alcalinidad total del agua. En la siguiente tabla tenemos valores de la alcalinidad total del agua, que esta puede ir en un rango de menor a 0,1 hasta mayor de 3,5, que en el rango de 3,5 es un valor medio alto,
que el pH del agua, es muy estable, el suministro de dióxido de carbono disminuye a medida que la alcalinidad aumenta. La salud de los peces no está en peligro. Se puede formar depósitos calcáreos en superficies presentes como piedras, hormigón y madera. Siguiente. Recomendaciones para el encalado. En la siguiente tabla tenemos diferentes valores de pH entre menor de 5.5 y mayor de 8.5. Como podemos ver, a un valor de 8.5 no podemos hacer el proceso de encalado, ya que este resultaría peligroso. Pero no siempre es necesario aplicar un tratamiento de encalado a los estanques. En algunos casos puede no solamente resultar un desperdicio de dinero, sino además dañoso para los peces. Antes de tomar una decisión en tal sentido, se deben estudiar con cuidado los estanques y las características particulares del agua y el fondo. Efectos beneficiosos del encalado sobre el suelo del fondo del estanque, estos son un mejoramiento de la estructura, se acelera la descomposición de materia orgánica y aumenta el pH. Siguiente. Efectos sobre el agua del estanque estos son el aumento del pH, que además resulta más estable, aumento de la alcalinidad total, que da como resultado la liberación de más dióxido de carbono para la fotosíntesis, el aumento del contenido de calcio en beneficio de las plantas, la neutralización y la precipitación de algunas sustancias tóxicas, como los compuestos de hierro, a medida que el pH aumenta y el depósito de la materia orgánica en exceso por precipitación, lo cual da como resultado una disminución de la demanda de oxígeno disuelto en el agua del estanque. Productos químicos que se pueden usar en el encalado de los estanques. Tenemos tres productos químicos básicos que podemos utilizar, como son el carbonato de calcio, el hidróxido de calcio y el óxido de calcio. Estos produce un tipo distinto de cal, la toxicidad para los peces, la eficacia para el encalado y el costo son distintos para cada uno de estos productos. Bueno, como discusión de este trabajo tenemos, según en el 2010, revelan que en 30 grados centígrados se incrementa de manera significativa la ganancia en pesos juveniles del Litopeneus guanamey en comparación de 20 y 25 grados centígrados. Sin embargo, Azócar en el 2014 establece que tanto en peso como en longitud, las temperaturas de 30 y 35 grados centígrados en 7 días, lo cual corrobora la influencia que tiene este factor sobre el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las larvas de camarones, así como de otros organismos marinos. Algunos investigadores también han señalado que la temperatura y la salinidad presentan un efecto significativo en la longitud durante las primeras etapas de vida de Peneus semisulcatus, Han en 1844 y en la biomasa de juveniles de Peneus monodon por Fabricius en 1798 y Litopeneus guanamey por Kunlu en el 2000. En el presente estudio, la mayor longitud y biomasa se encontraron a 30 grados centígrados. Otros peneidos mostraron las mejores longitudes y pesos entre 25 y 30 grados centígrados, esto citado por Kunlu en 2010. La temperatura más alta desplaza la ecuación hacia la derecha, aumentando ligeramente la relación carbonato a bicarbonato. En un estudio realizado por Boyd en 1989, cita que los valores de alcalinidad para estanques oscilan entre 62 y 88. Sin embargo, Molina en 1998 menciona que los valores entre 80 y 130 ppm de alcalinidad son idóneos para el cultivo de camarón. Conclusiones. Las larvas de peneidos no
toleran cambios bruscos de temperatura debido a que sus branquias y otras estructuras especializadas en la osmorregulación no se han desarrollado completamente. Se puede medir semana a semana la alcalinidad. Nos ayudará a mantener el control de este parámetro durante el tiempo de producción. En presencia de moluscos o ingresos de aguas con baja salinidad y baja alcalinidad, se debe tomar este parámetro con frecuencia hasta corregir el factor que impide tener un rango mayor. Es importante conocer el manejo para subir o bajar la alcalinidad. Por esto, se debe consultar con el biólogo o un asesor de confianza. El control de este parámetro nos ayudará a tener estanques de cultivos aptos para la producción, haciendo la diferencia en la producción final. Como datos importantes podemos mencionar que a una temperatura desde 25 a 35 grados centígrados se incrementa la forma de amonio no ionizado, el cual, al igual que el nitrito, es más tóxico para los camarones. La temperatura afecta la solubilidad del agua y su consumo para los organismos, aumentando o disminuyendo su actividad biológica. Las crías efectuadas en agua caliente son más delicadas de controlar y ocurre frecuentemente una disminución importante de oxígeno que puede llevar a una mortalidad masiva del cultivo. Para evitar lo anterior, falta realizar un recambio de agua mayor o sembrar a bajas densidades. Bueno, y también podemos mencionar que la temperatura promedio en época de calor oscila entre 25,6 grados centígrados y en época fría de 29,5 grados centígrados. Gracias.